Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, la Iglesia del Redentor y la familia del Redentor y la familia de Dios. Es un privilegio otra vez más para proclamar la palabra del Señor con nosotros en español. Yo doy gracias por este privilegio para servir aquí con nosotros y para participar en la presencia del Señor. Pongan sus pies, por favor. Vamos a leer la escritura en el libro de Salmo, capítulo 1. Y es mi deseo para presentar la tema por esta mañana. Otra vez más, es parte de la serie de Necesitamos la Palabra. En esta mañana el título es Dios habla a nosotros. Salmo capítulo 1. Y vamos a leer versículos 5 y 6. Y la palabra del Señor dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Este privilegio, Señor, para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias, Señor, por su iglesia, su familia y este privilegio para participar en la familia de Dios. En este momento, Señor, yo quiero escuchar a tu palabra, a tu voz. Pon tu voz, pon tu corazón en mi corazón, Señor. Cámbiame, Señor. Límpiame. Gracias, Señor. Renuévame, Señor. Yo quiero escuchar a tu palabra, a tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sentarse, por favor. Bienvenido otra vez más al Día del Padre 2020. Agradecemos que haya elegido este día para adorar con nosotros de forma remota, desde su casa o tal vez en sus viajes. El Día del Padre provoca varias emociones en la mayoría de nosotros. Para aquellos que han experimentado el fallecimiento de su papá, puede haber recuerdos, algunos felices y otros tristes. Para aquellos que han tenido experiencias negativas con su padre natural, hoy puede representar dolor o preguntas sin respuesta. Sin embargo, hoy nos tomamos el tiempo para reconocer el papel de un padre piadoso, el impacto en el hogar y la influencia en la cultura. Un padre atraviesa este viaje de la vida y puede encontrar deleite a través de la palabra de Dios y el cambio de roles. Durante los últimos 2 meses, presencié a mi hijo mayor convertirse en padre. Es un privilegio, es diferente. Acompañé a mi hija menor, Emily, por el camino de entrada para dársela a mi yerno Matthew. Hay un viaje de vida para un padre y sin embargo tiene la palabra autoritaria e infalible de Dios para guiar. Estoy agradecido por mi papá que reconoció la autoridad de la palabra de Dios para esta vida. Muchos de ustedes conocen a mi papá e incluso pueden considerarlo un padre espiritual. Una de las cosas
valiosas que hizo mi papá fue caminar de acuerdo con la palabra de Dios. Mi papá me dedicó al Señor en mis primeros meses de mi vida. Mi papá era pastor y aunque tenía limitaciones humanas, no se interpuso en nuestro camino académico, incluido el servir como un fuerte motivador y la voz inspiradora para tomar riesgos académicos. Mi padre se sentó en mi graduación universitaria en mi primer colegio. Mi padre me alejó de su casa para casarme en mi matrimonio. Mi padre se puso de pie en oración por todos nuestros hijos. Mi padre se sentaba en cada graduación, incluso en mi graduación doctoral, cuando estaba avanzado en años. Mi papá se sienta para escucharme predicar y para proporcionar sabiduría emérita a mi llamado vocacional pastoral. Yo doy gracias por mi papá en este día. Hoy nos encontramos en medio de una pandemia, duelo, aflicción y disturbios sociales. Y necesitamos a los padres que caminan, que se paran y que se sientan bajo la autoridad de la palabra de Dios. Estamos sujetos al dolor, la pena, la injusticia, la discriminación y el racismo porque vivimos en un mundo humano con puntos de vista humanistas y una filosofía predominante de humanismo secular. Necesitamos padres que caminen, se paren y sienten bajo la palabra y permitan que Dios nos hable. Ayer, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó 48 nuevas muertes y 2,056 casos nuevos de nuevo coronavirus. Hasta la fecha, Salud Pública ha identificado 81,000 casos positivos de COVID-19 en todas las áreas del condado de Los Ángeles y 3,000 más personas muertas. 93% de las personas que murieron tenían condiciones de salud subyacentes. Esto es real. Está llegando a casa. Cada número es una persona creada a imagen de Dios. Necesitamos una palabra con timor. En una cultura en el caos, donde la verdad parece relativa, necesitamos reconocer y respetar la autoridad única de las Escrituras. La Biblia sirve para establecer el fundamento de nuestras creencias y guiarnos a vivir sus enseñanzas que transforman la vida. Buscamos aprender porque podemos confiar en la autoridad de las Escrituras para informar nuestras creencias sobre la verdad y gobernar nuestras vidas en respuesta a la verdad. Mientras oramos por la curación y el consuelo de aquellas familias que han experimentado la pérdida de vidas. Mientras buscamos justicias, amamos y caminamos humildemente ante nuestro Dios, la autoridad de la palabra
es nuestra verdad para vivir. A medida que caminamos en el camino de la palabra, Dios nos conoce. El Salmo 1 nos recuerda que hay una gran diferencia entre caminar en la palabra y caminar en el mundo. Capítulo 1 y versículo 1 del Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los escarnecedores se han sentado. Escritos y compuestos durante siglos, los salmos podrían haber sido recopilados y arreglados en su forma actual como el libro de himnos de Israel, originalmente titulado Tehilim, que significa canciones de alabanza en hebreo. Fue utilizado por individuos y la comunidad para adorar el templo de Dios. El contenido de los salmos de gloria a Yahweh, el Dios de Israel, que llama a adorar el único Dios verdadero. Los salmos están organizados en 5 libros o colecciones, y se creen que hacen pública gran parte de la vida interior de la comunidad del primer Israel. O son acerca de Dios, o están dirigidas a Dios. Son una conversación poética entre Israel y Dios, de quien se dice que escucha y responde. Algunos ofrecen detalles sobre el dolor, los temores y las esperanzas de las personas. Debido a que los salmos contienen oraciones de las personas a Dios, ya sean alegres, enojados, tristes, desesperados o llenos de un grito de esperanza, tienden a ser honestos, auténticos, reales y brutales. El Salmo 1 es un recordatorio útil de que la Escritura es una gran y profunda literatura, además de ser la palabra de Dios. Infalible e incapaz de fallar. El Salmo 1 usa el contraste para resaltar la gran diferencia entre aquellos que siguen la palabra de Dios y aquellos que la rechazan. En el día de este Padre, Dios quiere hablarnos en medio de dolor, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre y lo desconocido. El Salmo 1 recuerda que somos bendecidos. Somos bendecidos, hermanos. El Salmo 1 sirve como introducción al libro de los Salmos. Todos los libros ofrece valiosas instrucciones sobre cómo los creyentes pueden responder a los enemigos de la fe. Somos bendecidos. La palabra hebrea es un sustantivo plural de la raíz que significa ser recto o correcto. Se traduce como una exclamación alegre: ¡eres bendito! El libro de los Salmos comienza como una bendición, similar al famoso Sermón del Monte de Jesús, escrito como un reflejo de la vida, como una canción para ser cantada. Cuando miro hacia atrás en mi vida,
puedo ver que soy bendecida. Somos bendecidos en función de cómo. Ese es anduvo o en cómo andar. Versículo 1 dice otra vez más, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Somos bendecidos porque somos salvados del mal. No solo ha sido cierto en el pasado, sino que también lo es en el presente y lo será en el futuro. La palabra caminar es la escritura, es para denotar una forma de vida o conducta. Y que la vida se representa como viajeros en un viaje. Somos bendecidos cuando nuestro consejo proviene de la palabra y no de la filosofía malvada. Somos bendecidos por la forma en que caminamos y donde estamos estuvo. Anduvo y estuvo, o donde estamos. La palabra dice, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra parece indica que ya no se camina, sino que se para. Consideré dónde estamos parados, dónde estamos esperando, dónde nos detenemos. Somos bendecidos cuando no está en el camino de los pecadores, aquellos que pierden la marca, sino en el camino de la palabra. Párate sobre la palabra. La palabra, espera la palabra. Detente en la palabra. Somos bendecidos por la forma en que caminamos, donde nos encontramos y lo que creemos. Anduvo, estuvo y también la silla. La palabra dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Desde caminar hasta pararse y sentarse. Donde ocupamos un asiento. Donde nos asociamos. Donde establecemos residencia. Somos bendecidos cuando solo nos hemos sentado en la palabra. Somos bendecidos cuando establecemos residencia en la palabra. Somos bendecidos cuando nos sentamos en la palabra. Somos bendecidos y experimentamos deleite. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. El hebreo es una expresión que implica un fuerte contraste. Su deleite, tu deleite, nuestro deleite. El hebreo dice, kaifet es placer o deseo, inclinación o doblez. Nuestro placer, felicidad o aquello en lo que nos apoyamos está en la palabra del Señor. En lugar de encontrar placer o felicidad en la sociedad o las cosas, en la verdad de Dios. El deleite está en el día. La meditación implica leer y pensar por un tiempo. Implica comparar y reflexionar. Es un lamento, un grito, un gemido. En el día en que las cosas van bien.
en el día en que podamos ver, en el día donde se revela la verdad y también en la noche. Nos apoyamos en la palabra cuando nuestra visión no es clara. Confiamos en la palabra cuando estamos en la oscuridad. Encontramos placer en la palabra cuando no sabemos la verdad, el resultado o las consecuencias. Cuando estamos enfermos, cuando experimentamos pérdida, encontramos felicidad en la tristeza, alegría en el dolor, esperanza en situaciones desesperadas, amor en la pérdida, consuelo en el dolor y promesa de vida eterna en medio de la muerte terrenal. Somos bendecidos, nos deleitamos y también estamos plantados. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La persona bendecida, la persona que se deleita en la palabra es como un árbol plantado. Un árbol plantado donde sus raíces tendrían abundancia de agua. Está enraizado. Es imposible que un árbol fuerte tenga ramas altas sin raíces profundas. Si se cultiva y tiene estabilidad, cuando se planta en la palabra de Dios, somos fecundos. La palabra dice que da su fruto es en su tiempo. Las acciones importan, la influencia cuenta, los resultados son reales, el potencial se realiza, el propósito se alcanzar. Fuimos creados para ser fructíferos. Fuimos diseñados con un propósito. Cuando estamos plantados en la palabra, también somos resilientes. La palabra dice, y su hoja no cae. La persona persevera a través de la sequía y el calor. La vida tiene una forma de desgastarnos. Las situaciones pueden ser abrumadoras. El estrés, la presión y la tensión intentan derribarnos. Sin embargo, un árbol plantado por las corrientes es resistente. Completa su propósito, cumple con su diseño inteligente, se encuentra en las tormentas de la vida, es fuerte en los vientos de la adversidad, está arraigado a la fuente de toda la vida. En el día de este Padre, recordamos al hombre que es bendecido, que se deleita en la palabra y que está plantado en la verdad. En general, lo que haga prosperará, lo que significa que los problemas, la decepción y los fracasos en la vida conocerán los propósitos de Dios. Experimentarán su presencia y recibirán su paz. Hoy podemos estar buscando un propósito, buscando presencia y necesitando paz. Mire la palabra de Dios para moldear su vida y guiar su camino. A través de las Escrituras, Dios nos habla.
somos bendecidos porque tenemos la palabra autoritativa e infalible de Dios. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos.